Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenida, hermana Pati, Dios le bendiga. Igualmente, buenas tardes. Bienvenida, muy bien. Bueno, buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana Pati. Muy Buenas bien. tardes. Pues vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a orar y que Dios nos ayude en esta noche. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra durante todas estas semanas, Dios. Queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos a escuchar tu palabra con disposición de corazón. Abre nuestra mente, nuestro corazón, por favor, Señor. Ayuda a todos los presentes, Padre. Y a mí ayúdame a hablar, Señor. Reconozco que no merezco, Padre, que tú me permitas compartir tu palabra, Dios. Ayúdame, Padre, a que siempre anhelemos que seas tú el que nos hable, Dios, y no nuestra mente ni nuestra carne, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha fuerte? Claro. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a tener nuestro estudio, nuestro último estudio de esta serie de enseñanzas llamado Cristianismo Confundido. ¿Sí? Cristianismo Confundido. Y hoy vamos a ver el tema número 13, es el último, y está titulado No confundas el activismo con la autoridad eclesiástica. ¿Sí? También se puede poner como no confundas la autoridad con el autoritarismo. Podríamos poner no confundas la inmadurez con la autoridad. Es lo mismo, ¿no? No confundas el activismo, los que hacen, los que más trabajan, con la autoridad eclesiástica. Cuando digo eclesiástica me refiero a la autoridad de la iglesia, lo que lo hace a uno autoridad en la iglesia, a una persona, ¿no? Y le he puesto autoridad eclesiástica forzada, ¿sí? No confundas el activismo con esa clase de autoridad y que te dé control hacia los demás, ¿sí? Y esto es algo inevitable en muchos casos, donde las personas que quieren servir a Dios aparentemente lo que buscan es autoridad. Los que quieren esa autoridad, quieren una posición. Es muy difícil que una obra de Dios, o mejor dicho, imposible, que una obra de Dios empiece con alguien que esté buscando una posición de autoridad. Es difícil, es imposible. Y algunos dirán, pues hermano, yo conozco a un pastor que se metió en iglesia y sacó al otro pastor y él se quedó al frente. Y, bueno, sí, eso puede ser real. Y sí hay casos tristes que parecen como golpes de estado. A mí una vez un varón me sugirió dar un golpe de estado religioso. Iba yo a una congregación y me dijeron, ¿por qué no te metes tú allá? Me dicen. ¿Cómo que meterme? Le digo. ¿Cómo que meterme yo ahí? Sí, métete tú, me dice, métete tú. Y había una tercera persona escuchando esa plática. Y esta persona creo que lo entendió, siendo benigna, entendió otra cosa. Siendo benigna, entendió otra cosa. Y me dice, que te metas con Dios, métete con Dios, métete a orar con Dios para que Dios te use allí. Y la persona que me dijo, métete tú allí, hizo así, que no, métete tú allí, me dijo. Entonces yo entendiendo lo que me estaba sugiriendo, yo le dije a esta persona, ¿me está sugiriendo que dé un golpe de estado religioso? Sí sabemos que es un golpe de estado, ¿verdad? Cuando hay un gobierno quizás fallido, vienen los militares o viene un grupo de mayoría y se mete a la fuerza al Palacio de Gobierno, a la Cámara de Senadores, inhabilita a todos o los arresta y ellos se ponen y ahora nosotros somos la nueva autoridad y a veces terminan peor que como estaban antes. Terminan peor, el nuevo es más autoritario, es más duro, es más implacable, se aferra más al poder que el que estaba antes, ¿sí? Entonces yo le dije a esta persona, y se lo dije claramente, ¿no? Me está sugiriendo que yo dé un golpe de estado religioso. Eso no es posible, le digo. Las cosas no se hacen así. Y me dice así, ¿sí? Y el otro se quedó impactado, porque no sé si entendió lo que él y yo estábamos entendiendo, o
sí lo comprendió y simplemente quedó impactado. Lamentablemente, la posición de autoridad en las cuestiones cristianas ciega a las personas. Ciega a las personas. Nadie está exento. Nadie está exento. O sea, yo también estoy propenso a ser engañado por la vanidad, por el ego, el egoísmo, la soberbia, y poner una postura de autoridad que Dios no me ha asignado, ¿sí? Una cosa es que yo busque la autoridad porque yo la quiera obtener, y otra cosa es que Dios te la dé. Una autoridad, si Dios te la da, nadie te la puede quitar, porque Dios te la dio, ¿sí? Pero si uno busca ganarse las cosas en la carne, Dios no respalda esa obra, ni ese liderazgo, ni respalda lo que se inicie en una misión, en una célula, no importa. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, entre nosotros no hay pastores, pero siempre hay uno que funge como líder, uno o dos, ¿sí? Que quieren fungir como líderes, y a veces cuando están en la carne, a veces ni convertidos están, se andan peleando quién es el líder del grupo pequeñito, de la célula, de la reunión de la casa o de la iglesia, se andan peleando. Pero esto no puede ser así entre cristianos. Lamentablemente, cuando hay esta clase de personas, solamente están manifestando su falta de madurez y, en el peor de los casos, su falta de conversión. Voy a dar una serie de síntomas que se dan en grupos donde tienen esta clase de líderes, ¿sí? Ellos piensan ser la autoridad por la antigüedad que tienen en el grupo, ¿sí? Como yo soy alguien que tiene muchos años en el cristianismo, yo tengo autoridad. Es más, a veces no lo aguantan en una iglesia y se va a otra. Pero este hombre ya tiene 40, 50 años, conoce cierto movimiento, o estuvo en evangelismo, o en la obra no sé cuántos años, y llega a un grupo nuevo, y ya llegando a ese grupo nuevo, él siente que ya debe formar parte del liderazgo, y debe de ser parte de los mayores dirigentes, porque él trae un currículum, así, eso no existe en el cristianismo, pero él trae un currículum ahí como que muy usado por Dios, y por eso él debe de ser usado y tenido y respetado como tal, ¿sí? Otras personas que tienen ese tipo de conducta, que son autoritarios, o confunden su actividad, sobre todo estos, es por la cantidad de las obras que hacen, ¿sí? Una persona que hace muchas obras en el medio cristiano le hace pensar que es líder, le hace pensar que es cristiano y sobre todo líder. ¿Cómo lo sabemos? Nos damos cuenta porque dice, yo quiero participar, y cualquiera que no conozca la conducta de los hombres, pues se puede entusiasmar y decir, qué bueno, vente, únetenos, ¿sí? A veces sin saber su conducta, su carácter, su testimonio, su manera de proceder, sin saber si es humilde, si acepta un no por respuesta. Simplemente vente, únetenos, bueno, y empieza a servir, hacer aquí y allá, y es el que más hace, y es el que más obras quiere hacer, y es el que más, pero cuando se trata de tomar decisiones, tomar posturas, o hacer juntas, él anhela estar presente, ¿sí? Y cuando se le niega, o se le dice, ¿saben qué? No es momento, él enseguida saca, bueno, pues yo soy el que hace las cosas en la iglesia, ¿cómo no voy a poder yo tomar una decisión? ¿Cómo yo no voy a poder ser parte del presbiterio? ¿O cómo yo no voy a ser parte del consejo? También pasa lo mismo con los que ofrendan mucho. Si ofrendan mucho, quieren tener peso en la iglesia, ¿sí? Si en la iglesia hacen muchos trabajos, si hacen muchas misiones, quieren tener peso en la iglesia. Si yo llego a una congregación nueva, y en esa congregación nueva, hermano, quiero donar unas 20 sillas, dono 20 sillas. Hermano, quiero donar un púlpito nuevo, dono un púlpito nuevo. Hermano, quiero donar, ventanas nuevas. Quiero donar pintura para la iglesia. Y cuando va haciendo todo esto, ¿el objetivo cuál es? No es un objetivo, bienvenida hermana Diana, no es un objetivo de corazón dar algo sin esperar nada a cambio, sino él espera autoridad, ¿sí? Él tiene hambre de autoridad. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Han conocido, así nada más una respuesta sí o no, han conocido a alguien así por ahí alguna vez? ¿Sí? Bueno, sí existen las personitas así, sí existen, y es triste, ¿no? A veces causan mucho daño. Pero bueno, sí existen, quieren autoridad. ¿Por qué? Porque yo aporto, yo doy, yo entrego, yo doné la pintura, hermano, yo
yo doné el local, ¿no? Y es triste porque hasta eso alguien está en una congregación y ¿dónde nos vamos a reunir, hermano? Y alguien dice, pues yo tengo un terrenito al lado de mi casa y lo quiero dar. Y todos se entusiasman y todos se gozan. Y no escudriñan si la persona es carnal, no escudriñan si la persona es nueva, no escudriñan si la persona cómo ha sido su testimonio cuando ha dado cosas anteriormente, su sencillez. No lo escudriñan. Entonces da la mitad de su terreno para el local. Bueno, ahora como ya dio la mitad del terreno para el local, él quiere sugerir que se haga una acción de gracias porque su hija va a cumplir 15 años y él quiere que haya música mundana y quiere que haya un poquito de bebida. Total, él ya dio el local, entonces él quiere tener peso. Y oh sorpresa, grandes frustraciones, divisiones. Donde entramos ahora nos tenemos que salir. ¿Por qué? Porque pues no contábamos de que iba a querer parte o quería tener autoridad dentro de la comunidad cristiana. Repito, piensan ser autoridad por tener antigüedad, piensan ser autoridad por la cantidad de obras que hacen, por la cantidad de ofrendas que dan, o las cosas que ofrendan, que donan. Piensan tener autoridad porque salen de un instituto bíblico. Ya hay muchos pastores, ¿sí? ¿Y de dónde salen los pastores llenos de autoridad? Que quién sabe quién se las dio, pero se las dio el instituto, ¿no? Un papel es su autoridad para ellos llegar y ser pastores y ministrar y aconsejar y hacer todo, ¿no? ¿Sí? Tristemente hay juniors cristianos, cristianoides más bien, ¿no? Cristianoides. Hay juniors que como mi papá es el pastor, ellos, a ver hermano, ustedes hagan esto, a ver hermano, usted haga aquí, acá, baje esto, sube eso, limpia la ventana. Y hermanito, ¿no has pensado hacerlo tú? Yo no estoy para eso. O sea, y ellos piensan que tienen peso, tienen que ser servidos, tienen que ser autoridad. ¿Por qué? Porque son el hijo de papá, del papi pastor, ¿sí? Hay otros que tienen autoridad en las denominaciones o en las iglesias por usurpación, ¿sí? Lo que les decía yo al principio. Está la usurpación, ¿sí? La usurpación que es cuando alguien roba una posición. Y vamos a hablar de esos intentos de usurpación en la carta de Corintios. También hay gente que quiere autoridad por competencia ministerial, ¿sí? Hay gente que quiere autoridad y cuando ellos buscan esa autoridad existe una evidencia, hay un menosprecio por los que no sirven o los que no siguen sus mandatos. Y cuando alguien no quiere seguir sus mandatos, cuando pues realmente se nota que no son mandatos de un mandato que es del hermano, no, él no manda hermanos sed santos porque Dios dijo que seamos santos, él no manda hermanos busquemos la humildad, la santidad, él no manda hermanos tengamos afecto fraternal entre nosotros, abandonemos las obras de la carne, no, él manda vamos a hacer este evento y nos va a costar 50,000 y dividimos la cuenta entre 50 miembros a $1,000 cada uno, ¿sí? O sea, y alguien no se quiere someter, entonces ese ya es tachado como la oveja negra o como el rebelde o como el apóstata, y usualmente estos líderes tienden a subirse al púlpito a predicar en contra del diablo que se está metiendo en la iglesia, pero son pedradas para aquellos que se están rebelando en contra de ellos, ¿sí? Ellos menosprecian a los que no se sujetan a sus órdenes, ¿sí? Ellos menosprecian a los que no sirven. Hay un menosprecio a los que no llevan el ritmo del líder o el ritmo de sus seguidores. O sea, cuando hablo del ritmo, hablo de que si él tiene un grupo que se le entrega y hace lo que él manda al pie de la letra, empiezan a surgir esos clasismos dentro de las congregaciones, ¿sí? Esos preferidos, esos confidentes, donde gozan de privilegios y de favores y adulaciones. Y hay el otro grupo, el grupo de los marginados, el grupo de los rebeldes, el grupo de los desobedientes, el grupo de los que se están apartando, etcétera, etcétera. Pero curiosamente los que son marginados, los que son señalados, son los que explotan más, ¿sí? Y bueno, eso es porque no van a su nivel de él o al nivel de los que les siguen a él, ¿sí? Por ejemplo, si cierto líder tiene una congregación, un grupo de gente que le hace caso de todo lo que dice y dice, quiero este lugar limpio para mañana y tú vas a limpiar el jardín, tú el local, tú vas a instalar el equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
y por si alguna razón alguien no llega a tiempo porque le dejó su camión o el pecero o lo que sea, ya lo regaña, inclusive hasta delante de todos. Hay un menosprecio. Confunden la iglesia con una empresa también. Otra cosa, estos son muchas veces burlescos, son escarnecedores, ¿sí? Hay deficiencias en su forma de actuar, ¿sí? Y una de ellas es que son burlescos. Cuando hablan de los hermanitos que tienen dificultades para hacer alguna actividad, alguna obra, ellos los menosprecian, los sobajan y hasta pueden hacer burlas con otros hermanos de esos. Esa conducta terrible de esta autoridad que no viene de Cristo, definitivamente, desalienta a muchas personas. Hay gente que llega con un corazón sincero y le toca la desgracia de meterse en una iglesia, y hay veces porque no examina como debe, hay veces porque son ciegos igual, muchas veces son negligentes, y a veces tienen la iglesia que merecen, tienen el pastor que merecen, tienen el ministro que merecen. ¿Por qué? Porque no dependen de Cristo ni de las Escrituras. Entonces, pero hay alguno que si le toca la desgracia de meterse allí tratando de buscar a Dios, pues muchas veces son muy desanimados, desalentados, porque viene la conducta autoritaria, que así que sus chicharrones truenan y hay que hacerlo así, y es que es el siervo de Dios y hay que hacerlo. Desanima a muchos, y a veces si se desalientan, no le importa a los ministros líderes quién se desalienta. Ellos quieren que se haga, hay un maltrato a la iglesia, existe un maltrato visible, ¿sí? A aquellos que pretenden ser parte del cuerpo de Cristo en un grupo como ese, ¿sí? Y aclaro, ¿no? En un grupo como ese. Quieren ser parte de la iglesia en un grupo como ese. Bueno, ¿estamos claros hasta por acá? Sí, bueno. Entonces, ya vimos que esto es, confunden la autoridad con muchas cosas, ¿no? Ellos son los que más hacen, ellos son los que más actúan, ellos son los que más sirven, ellos son los que más están haciendo la obra, ellos son los que más ofrendan, y por eso deben tener peso. Y por eso yo debo de estar aquí, y por eso yo debo de predicar. Una vez un varón me dijo, ¿te puedo ir a ver? Sí, me fue a ver a la congregación, subimos había una segunda plantita ahí, un segundo piso. Subimos, hermano, yo vine aquí, y yo vine aquí, y no vine yo para sentarme, vine aquí para predicar, me dice. Yo estoy para predicar, me dice. Entonces está difícil, le comenté que no es fácil hacer eso porque yo no lo conozco, ¿sí? Pero bueno, muchos vienen con esa posición. Y por ejemplo, hay veces pueden pensar de que, hermano, ¿no será que solo tú quieres predicar? Y les voy a decir algo. Les voy a decir, yo anhelo, ¿sí? Anhelo con todo mi ser, ¿sí? Que Dios me mande un relevo, pero no un relevo para que yo abandone el ministerio. Mientras tenga vida y Dios me permita caminar con Él, que sé que su promesa es fiel hasta el final. Pero hay que preparar a alguien, hay que capacitar a alguien, porque no es como ese medicamento que anunciaban hace años en la tele, ¿no? Tú te lo tomas, te divides en 2, te divides en 5, ¿no? Para hacer las cosas, no se puede hacer eso. Y a veces para hacer una cosa tienes que dejar de hacer otra, y así. Entonces yo anhelo que Dios levante a alguien bien comprometido, que ame a la iglesia, que ame el cuerpo de Cristo, que ponga prioridad a Dios sobre todas las cosas, y lo va a poder hacer porque pues yo lo veo, yo lo he visto, a pesar del trabajo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la familia, a pesar de la escuela, se puede hacer. ¿Para qué? Porque pues realmente no hay nada como tal de que uno quiera aferrarse al ministerio, ¿no? Aferrarse al ministerio y ya nada más, ¿no? El ministro verdadero no maltrata al cuerpo de Cristo. El ministro verdadero no maltrata al cuerpo de Cristo. Pero es que hacen cosas terribles, son muy torpes. Podemos ser muy torpes en el camino de Dios. Y digo podemos, incluyéndome, ¿sí? Pero no porque seamos muy torpes significa de que el maltrato esté justificado en la iglesia, sobre todo de ministros a ovejas, ¿sí? O líderes. Si Dios me permite, vamos a hacer un ejemplo práctico. Hagan de cuenta que yo vendo el famoso Tupperware que le decimos acá, o el Tupperware, los plásticos, esos plásticos de envases.
Entonces, ¿cómo hacen esas ventas usualmente? Son ventas tipo más o menos piramidales. A lo mejor no son tan piramidales, pero pues el esquema es el mismo. Yo invito a un grupo de personas, usualmente son mujeres, invitando a amigas, a vecinas, y la gente llega y ella tiene todo un surtido, una variedad de artículos de plástico, yetis, qué sé yo, vasos, bowls, qué sé yo, tanta cosa ahí de plástico, de topper, de loncheras, de cantimploras, que ellos van viendo, wow, y las señoras son fáciles, así como que, ay, me gusta eso. Entonces, la que los atiende, las trata bien, las recibe bien, hace que se sienten, ya arregló la casa antes, ya arregló el sofá antes, ya preparó galletitas, ya preparó café, y mientras ella está conectando clientes o haciendo pedidos, las está tratando como reinas. ¿Por qué? Porque quieren que regresen y sigan comprando y quiere prosperar económicamente. Bueno, ¿a qué voy con este ejemplo? Nosotros podemos tratar bien a la gente cuando queremos. Sí, cuando queremos. Y en el mundo usualmente te tratan bien cuando hay un interés de por medio. En el mundo así es. ¿Sí? No es porque pues, te quieran mucho. Usualmente cuando vas a una tienda te tratan bien los vendedores porque quieren comisión. Y bueno, pues no se les juzga por eso. Eso es su trabajo. ¿Sí? Si te tratan mal en un lugar, no te dan ganas de regresar. Pero ¿cómo puede ser posible que en lo secular podamos tratar bien a todos, pero en la iglesia, sobre todo los ministros, estoy hablando específicamente de ministros en este último tema, o los que tienen la oportunidad de estar al frente de a un pequeño grupito, de tratar mal o con dureza a los demás, o burlarse a los demás, o hacer mofa o escarnio de los demás por sus deficiencias o debilidades? ¿Sí? Yo estoy seguro que si la señora tiene 2, 3 clientes, y de esos 3 clientes, una le compra 2,000, otra le compra 5,000, pero una señora más sencilla le compra dos tacitas para sopa de plástico, le compró ya 50 pesos. ¿Sí? Yo estoy seguro que no le va a decir, ay, deja ahí tus mugres pesos allá y por favor no vuelvas. ¿Sí? No lo haría, ¿verdad? Al contrario, porque sabe que esas pequeñas ganancias le benefician, aunque sea de poco. ¿Sí? Pero no puede ser que en la iglesia se vea a los más sencillos, a los más débiles, a los más los que se desalientan muy constantemente. No pecan, no es que estén pecando, son muy tentados a pecar o pueden llegar a pecar inclusive, no digo que no, pero son los más frágiles en la fe. Y no, hermano, no, es que tú ya deberías de saber, no, tú estás mal, hermano. ¿Sí? No, entonces esos tratos, el que lo recibe, el sencillo, el pobre, pues se siente mal. Entonces estamos cometiendo un grave error, un gravísimo error. Ahí te van a ver por qué. El ministro o el que quiere servir a los demás imita a Cristo en su trato con los débiles. ¿Cuál es el trato con los débiles? Mateo 12:20. Alguien que lo pueda leer, si quiere, en Reina Valera 60 o en la versión que tenga, puede ser NTV, Palabra de Dios para Todos o TLA. Mateo 12:20. La caña cascada, aunque la impacto que vea, no apagará hasta que salte victoria del juicio. Muy bien, gracias. Así es. Sí, es ese, está muy bien. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué podemos ver? ¿De quién está hablando el texto? Está hablando de Cristo. Amén. ¿Y cuál es el trato de Cristo con los hombres, con el ser humano? El que acabamos de leer. El ser humano que esté delante de Cristo como una caña cascada o como una mecha que está a punto de apagarse. ¿Qué hace Cristo con esa caña que está así quebrada? Donde nada más uno le jala, ¡pum!, y se desprende. ¿Sí? O con esa mecha que está humeando, digamos que no se ha consumido por completo, pero a lo mejor la flama ya no se ve la flama. Es como cuando vemos el carbón, que ya no hay fuego y se ve nada más una brasa ahí ardiendo, las brasas ardiendo, pero no se ven las llamas, está humeando, va para apagarse. Así la mecha. ¿Qué hace Cristo con ellos? Los levanta, exactamente.
Cristo los levanta. Esa caña cascada, ese pábilo que me da, son personas. Son personas que están muriendo, están desfalleciendo, velo tú, como si lo quieres ver así, a punto de irse al infierno, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios. Pero cuando llega Cristo delante de ellos, no los termina de matar, ni los termina de condenar, ni los termina de destruir, ni los termina de apagar. La caña que está cascada lo va a levantar y lo va a sostener. Y usualmente cuando tenemos un arbolito ahí quebrado, le ponemos un soporte de un palo zampado ahí junto a la tierra, junto al tronco, lo amarramos, le ponemos tierra para que pegue otra vez. ¿Cierto o no es cierto? Y la mecha que se está apagando, las brasas que se están apagando, las guardamos y las cuidamos, y con mucha delicadeza soplamos, pero no para apagarlo, sino para que se avive. No, este hermano ya hace tiempo que se enfrió. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un verdadero ministro o alguien que está al frente, presidiendo, no hace todo lo anterior que vimos, ¿sí? No se piensa algo porque es antiguo, porque hace cosas, o porque si tuvo oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, no se cree más importante por eso. Nunca usurpó a nadie, nunca compitió con nadie, nunca menosprecia a ninguno, no importa si es el hermano más frágil de la iglesia, no se burla de las debilidades de los demás, imita a Cristo, ¿sí? No hace nada de lo anterior. Vamos a hacer una pregunta honesta acerca de nosotros mismos. ¿Así nos trata Jesús a nosotros? Pensamos que Cristo es duro con la caña y con la mecha. Cristo no es duro con la caña y con la mecha. Hermanos, ¿cómo pueden haber cristianos duros con sus hermanos? ¿Cómo lo ven? Eso que a veces realmente no se explica uno el por qué. ¿Cómo es que hay? Exactamente. ¿Cómo es que hay personas que se llaman cristianas y son duras? Son duras. No estoy hablando, oiganlo muy bien para que nadie se confunda, de apapachar pecados a nadie. Pero aún si corregimos, aún si alguien se está destruyendo, ¿sí? ¿Cómo es que hay personas duras? Usualmente cuando uno es duro, lo que hace es termina de romper la caña y apaga con crueldad la mecha que está humeando. Y eso causa el furor de Dios. Eso causa la furia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esa alma. Y eso se da entre cristianos, pudiera darse, y es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Y como estudiamos hace un tiempo, lo traducen como celo de Dios, como estudiamos un cristianismo confundido, cuando confundes la impaciencia con celo santo. Pero aquí estoy hablando de ministros específicamente, y si de alguna forma Dios te da algún liderazgo en alguna obra, aguas, ¿sí? Pensamos que Cristo es duro con la caña y con la mecha, no lo es. Cristo nos trata con mucha bondad, ¿cierto o no es cierto? Amén. Cristo nos trata con mucha paciencia, con mucha ternura. Y si Él nos trata así, ¿cómo se supone que debemos de tratar a los más frágiles dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se supone que debemos tratar a los más tentados dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se supone que debemos tratar a los desalentados desde el cuerpo de Cristo? ¿Saben cuál es la diferencia entre una administración del Espíritu Santo y una administración en la carne? ¿Cuál es la diferencia entre una consejería del Espíritu Santo y una consejería de la carne? Que cuando viene del Espíritu Santo, la caña cascada se levanta y el pábilo, su llama vuelve a encenderse. Pero cuando es de la carne, se termina de destruir o de separar o de tropezar. Ahora, pudiera ser que nosotros nos hemos topado con alguien así, pero recuerden que la palabra no las estamos aplicando a nosotros mismos, ¿se acuerdan?
a nosotros mismos no las estamos aplicando. Entonces, si yo veo que alguien es así, yo no voy a ser así. Yo no voy a ser así. ¿Por qué? Porque yo sé que a Cristo no le agrada. Muy bien. 2 puntos ya vimos, ¿sí? Cómo confunden la autoridad. Número 2. El ministro imita a Cristo en su trato con los débiles, ¿sí? Ya lo vimos. Número 3. La autoridad bíblica, ¿cómo es? ¿Sí? La autoridad bíblica, ¿cómo es? Cuando hay autoridad, significa de que, porque alguno puede decir, hermano, tú estás sugiriendo que apapachemos los pecados de la iglesia y que quien haga lo que quiera y que se porte mal y que practiquen la inmundicia. No estoy diciendo esto. Cuando hablo de autoridad, hablo, pues, es una autoridad, ¿sí? Cristo es nuestra autoridad, ¿sí o no? Si yo veo a Cristo que le dice a uno que fue sanado, muy bien, ha sido, mira bien que ha sido sanado, pero no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Está Cristo lleno de bondad? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Está Cristo lleno de autoridad? Amén. Sí. Cuando está la mujer adúltera y la mujer se levanta y dice Jesús, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Está Jesús lleno de bondad y de amor? Amén. ¿Y está lleno de autoridad? Está lleno de autoridad. Y nos damos cuenta que hay gente que piensa, y no puede ser, que el amor y la autoridad están divorciados. El amor y la autoridad no están divorciados. Van de la mano. De hecho, una verdadera autoridad es un auténtico amor. Y el auténtico amor tiene autoridad. ¿Sí? Si Cristo no nos amara, no nos hubiera corregido el pecado, seguiríamos perdidos. Pero por cuanto nos dio convicción del pecado y nos mostró el infierno, si no nos arrepentíamos, y nos mostró su amor, que hay un escape en la cruz del Calvario, pues hay tanta autoridad, ¿sí?, para juzgarnos en el día postrero, como salvación, como amor, para ser perdonados plenamente por Dios el Padre a través de Cristo. No están separadas la autoridad del amor, ¿sí? Y también para los del otro lado que piensen que cuando hay amor, no hay autoridad. Si me aman, aquí nadie me va a regañar, nadie me va a corregir. Si me porto mal o me equivoco, nadie me va a corregir. ¿Por qué? Porque si de veras tienen amor, no, tampoco se equivoquen, ni un lado ni el otro. El amor no se ha divorciado de la autoridad, y cuando hay amor verdadero también hay autoridad, ¿sí? No se solapa a nadie. Pero ¿cómo es la autoridad bíblica? Vamos a ver rápidamente allá en Tito capítulo 2 versículo 15. ¿Quién lo puede leer? Tito capítulo 2 versículo 15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ok. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿sí? ¿Cómo ven la postura del apóstol Pablo a Tito? Prácticamente le está diciendo a Tito, ¿ejerce qué? Autoridad. Ejerce la autoridad. O sea, qué inconveniente es para una iglesia que un ministro, un pastor cobarde, ¿sí o no? Un pastor que no quiera molestar a las personas, que no quiera llamar la atención a nadie, que no quiera confrontar a nadie, que no quiera que cuando le llamen porque sí los hay, de que los hay. Hermano, pasa al revés de todo lo que hemos hablado todos estos meses. Hermanos, cuando tengan un problema, háblenlo, si no lo resuelven, háblenme y lo resolvemos. Pero no, ahora pasa al revés. Los hermanos quieren resolverlo, no llegan a un acuerdo y buscan al hermano, y el hermano, no, resuelvan ustedes y oren, y oren, y no se juzguen. Pero hermano, queremos que nos ayude porque no nos ponemos, bueno, no, bueno, sí lo vemos, lo vamos a ver la próxima semana, y no llegó la próxima semana, y así otro mes, y la gente se da cuenta pues que este no sirve para nada. ¿Por qué? Porque huye de su papel, que puede ejercer autoridad, y la gente a veces
está ansiosa de ver una autoridad en la iglesia, ¿sí? Entonces ahora es una desgracia tener ministros cobardes, pero el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que él debe de ejercer la autoridad, ¿sí? Debes de enseñar estas cosas, alentar a los creyentes y a los que lo hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices, ¿sí? En dado caso de que Tito aconseje y le tiren a loquito al hermano, pues lo van a obligar a proceder bíblicamente, ¿sí? Y Dios lo va a respaldar. Pero no es que, ay, el hermano Tito es un autoritario, no. Puede ejercer la autoridad y lo vemos con claridad. Ay, qué duro es esto, ese no es amor. No, ahí está el amor de Dios, ¿sí? Pero no vemos a un Tito desesperado por autoridad, sino más bien vemos a un Pablo diciéndole, hermano, ejerce autoridad. Y no sabemos que sea cobarde, porque la Biblia no nos dice que sea cobarde, pero sí hay pastores cobardes que no quieren enfrentar la situación. Entonces vemos que hay autoridad dentro de la iglesia, si la hay. Están los pastores, están los ancianos, ¿sí? Si yo estoy en una célula y en esa célula no hay autoridad, pues bueno, pues si uno empezó a predicar y a compartir, sea varón o mujer, en su casa, y de repente ve que alguien desordenado, distrayendo, jugando, riéndose, durmiéndose en la reunión, y está en su casa además, tendría autoridad de decirle, varón, pues yo vienes aquí a mi casa y nada más vienes a dormir, mejor ni vengas, ¿no? ¿Tendría autoridad para hacerlo o no para hacerlo? Pues sí tiene autoridad para hacerlo. ¿Le falta amor? No le falta amor, al contrario, porque lo ama, lo está corrigiendo. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? Pero y si quiere hacer la voluntad de Dios, se arrepentirá, pedirá perdón y se aplicará. Pero si es soberbio, me voy, porque a esta iglesia falta amor. Porque es otro confundido. Confunde lo que vimos hace poquito, confunden la reprensión con la falta de amor. ¿Sí? Qué desastre, ¿verdad? El cristianismo confundido. Es una desgracia. Pero bueno, Dios no nos ha llamado a eso. El caso es de que sí hay autoridad, ¿sí? Entonces, mientras más cuerdos seamos conforme a la palabra, mejor nos va a ir, muchísimo mejor. Ahora bien, ¿qué más? Voy a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. No se preocupen, dice el apóstol Pablo. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Qué impresionante, ¿no? En la iglesia de Corinto llegaron ciertos hombres diciendo que eran algo, que eran ciertos siervos de Dios, que eran predicadores, que eran apóstoles, y que hasta ni caso le deberían hacer al apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó la obra en Corinto, no ellos. Pero ellos llegaron después, y aquí vas a ver la competencia, la usurpación. Ellos llegaron después y querían que los de Corinto sean sus prosélitos, sus seguidores, ¿sí? Y sí los hay. Hay pastores que quieren dar su cobertura, entre comillas, a otras iglesias, pero que quieren es robar ministerio, ¿sí? Y uno no puede robar ministerio. Uno no puede hacerse dueño en la obra de Cristo, y tampoco puede hacerse pasar por ministro en la obra de otro, ¿sí? Bueno. Y el apóstol Pablo, bueno, no se preocupen por nosotros. Ellos dicen que son maravillosos, son mejores que nosotros. Nosotros no nos vamos a comparar con ellos, porque está siendo quizás irónico el apóstol o sarcástico. No somos tan maravillosos como ellos, ¿no? No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición, ¿sí? No, pues somos siervos de Dios y nada más están midiendo entre ellos, ¿sí? ¡Qué ignorantes! Versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Escuchen bien al apóstol Pablo. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, ¿sí? Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo. ¿Con quién? Con ustedes.
Y es tremendo, pero a mí ya me tocó aplicar esto una vez en la vida. A mí me tocó aplicar esto una vez en la vida. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Es como decir, yo no me voy a presumir más. Yo no voy a decir, por ejemplo, yo no voy a decir el evangelio que yo di a los judíos. No, ¿por qué? Porque Pedro predicó a los judíos. Yo no trabajé allí, esa es la labor del hermano Pedro, ¿sí? El hermano Pedro está ahí trabajando, es su obra, y yo no voy a meterme ahí a ejercer autoridad. Y si alguien me habla, alguien me habla de México, por ejemplo, hermano, tenemos un problema aquí, y queremos que nos ayude a resolverlo. ¿Qué debería yo de hacer? Oh, sí, páguenme mi boleto de avión y voy corriendo a resolver los problemas. ¿Eso debería yo hacer? ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Vamos a razonar. ¿Qué deberíamos hacer? Ándale, exactamente. Es lo que hay que hacer. Hermanos, no hay ahí ministros. No, pero es que queríamos que usted, porque a usted lo vemos por internet, y ha pasado, y a usted lo ven. Hay ministros allí, hay pastores ahí, vayan con los de ahí. Y a veces hasta se enojan con uno, pero uno no les puede decir lo contrario, ¿sí? Uno no puede decir, es que los que están allá, sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes están allá en Canadá, está Walter, y hay otros que nos escuchan en Nueva York, y empezaron con nosotros en línea, no empezaron con otros ni nada, otros brincaron de otro movimiento totalmente diferente y están con nosotros, y tenemos consejería, nos hablamos, pero es algo que es entre nosotros, ¿no? Pero si por ejemplo hay otro hermano ministrando a otras personas en Estados Unidos y quieren que yo resuelva sus problemas, aunque sea remotamente, porque ellos estaban remotamente con ellos, pues la recomendación es la misma. A ti te ministraba fulano de tal, pues que él resuelve el problema, ¿sí? Pero es que, hermano, no lo sé, no lo sabemos. Primero con ellos, ¿sí? Y lo he dicho antes y lo repito, un servidor no está desesperado en tener muchos seguidores, ¿sí? Si algo me preocupa es que todos sigan a Cristo, pero en lo personal no tengo ninguna especie de ansiedad. Ahora ya no van a reunirse conmigo, ahora ya no van a escuchar nuestras transmisiones, ahora van a ver las transmisiones de otro hermano. Yo en lo personal no tengo ningún tipo de esa ansiedad. Al contrario, hemos dicho, hermano, no hay una iglesia ahí cerca. resulta que sí, pues vayan allá. Porque lo más importante no es que anden siguiendo a los hombres, lo más importante es el beneficio de las iglesias, de las ovejas. Y lo digo muchas veces, el beneficio de las ovejas es mejor con un ministro cerca que con uno virtual, ¿sí? Y aún lo digo con mucho amor y respeto, ¿no? Para todos, pero es la verdad. Por ejemplo, en el caso de Walter, ahí en Canadá, si se levantara una iglesia, o Dios los levanta a ustedes, o se levanta un hermano por ahí y les queda cerca, accesible, y ven que la doctrina es correcta, es bíblica, y ven que hay temor de Dios, todo lo que ya sabemos, y decir, hermano, pues ya no vamos a poder asistir los viernes o ver las transmisiones los domingos, porque ya vamos a ir a nuestras reuniones. Gloria a Dios, bendito sea Dios, qué bueno, ¿no? Porque la obra está avanzando. ¿Por qué? Porque es lo ideal. El apóstol Pablo dice, no me voy a gloriar de la obra de que otros hayan hecho, me voy a gloriar hasta los límites donde Dios me ha permitido trabajar, y eso los incluye a ustedes, corintios, ¿sí? En una ocasión había un problema en cierto grupo, y en ese grupo querían resolverlo, y como que el hombre que estaba ahí no hacía caso. Venía con un servidor, hermano, pasa este problema, etcétera, etcétera. Y a mí me había tocado llegar antes, junto con otros hermanos, ¿sí? El que estaba allí no llegó 2 años después. Pero a mí me tocó junto con otros hermanos, no llegué yo solo, fui invitado, llegar antes y predicar desde el principio. Pero luego como que no se resolvía el problema, lo vamos a hablar con él, vamos a ir al escalón más arriba y luego no se resolvió. Y luego el otro, como se vio que lo acusaron, pues en vez de corregirse, se puso más duro con las personas que se atrevieron a cuestionarlo, más duro, y hay testigos de esto. Y volvieron ahí con un servidor, mi hermano, me pusieron este cuestionario y que estamos mal, etcétera, etcétera. Yo voy, pues, si quieres voy a hablar con él. No, hermano, danos tiempo de platicar una vez más. Y lo intentaron una tercera vez y no se resolvió. Cuando llegaron otra vez,
pues no sé, pero me lo estaban contando en aquel entonces. Hermano, pues hay este problema, no es correcto. Voy a ir a verlo. No, hermano, no, sí lo voy a ver, sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver. Y como les dije, en una ocasión, en estos 14 años que tengo predicando la palabra, 14 años, tengo más tiempo de caminar con el Señor, pero en esos 14 que tengo predicando, solo una vez decidí tomar la palabra y la autoridad, pues porque, o sea, de alguna manera Dios me convencía que la tenía. No es usurpación ni nada por el estilo. No, hermano, sí voy a hablar. No, hermano, sí voy a hablar. Porque ustedes tendrán muchos ayos, tendrán muchos maestros, pero pues a mí Dios me concedió llevarles el evangelio. Sí, a mí Dios me concedió llevarles el evangelio. Y bueno, accedieron. Y fue cuando fuimos y pum, hubo un choque muy fuerte, pero era necesario. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Gracias a Dios que ese movimiento, ese grupo permanece y está en pie. Y está progresando con la gracia de Dios. Y pues Dios es el que hace la obra, no nosotros. Dios es el que hace la obra si se hace de acuerdo a la palabra. La verdadera autoridad no busca abarcar más y más y más y más para sentirse más poderoso o más líder o más autoritario, ¿no? La verdadera autoridad, sí, la verdadera autoridad sirve a Dios sin buscar aventajar a otros, como le tocó al apóstol Pablo vivirlo de parte de los judaizantes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta por aquí? Muy bien. Verso 13. Dice: nosotros no nos jactaremos de las cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Verso 14. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo cuando dice, hermano, tenemos autoridad sobre ustedes, sobre los corintios, no estamos mintiendo. ¿Sí? No estamos mintiendo. O sea, si estos vienen a decirte algo, los judaizantes, y yo te digo, no es así, y no van a decir los que vienen después, es que Pablo quiere predicar él solo en los corintios, es que Pablo quiere, no, es que lo que ustedes enseñan está mal, es que la postura está mal. Pablo no está buscando tener el monopolio de la iglesia, es donde Dios lo puso a él, pero Pablo ejerce la autoridad y dice, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con el evangelio de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? No está buscando sentirse... Pablo está ejerciendo autoridad, Pablo, porque ve un peligro para la iglesia, pero no se está imponiendo por vanidad o por tener miedo de perder el ministerio, sino porque el que quiere tomar la palabra o la predicación está mal. Fuimos los primeros en llevar el evangelio. Verso 15. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. Ojo con esto. Y eso pasa. Es la congregación donde yo predico. Soy el pastor de ese. Ese es clásico, así como las del Pato Lucas y del Box Bunny. Son clásicos. Llega alguien y yo soy el pastor de la iglesia y ya es un desastre. Es pastor asignado porque él no predicó el evangelio en esa comunidad, no visitó a las personas, no las discipuló, no estuvo pendiente de ellas, simplemente llegó y recibió el trabajo que otro ya hizo. Pero está mal hecho su trabajo. Y de repente Dios le da más gracia a uno que se reúne ahí. O viene otro con más gracia a reunirse y ve que no están bien y se atreven a decirle, bueno, enseñaste ahí que a lo mejor, no sé, que a lo mejor cuando Ezequiel vio ahí ese de los serafines y las ruedas con sus ojos y los ángeles, que a lo mejor eran ovnis donde se transportaban no, eso no está bien, hermano. Entonces, cuando él siente esto, dice, no, pues yo soy el pastor de esta iglesia. Y la verdad es que no es el pastor de nada, menos si se comporta así, si ni siquiera él llevó el evangelio. ¿Sí? ¿La iglesia a quién le pertenece? ¿Al pastor anterior? ¿A él? ¿A quién le pertenece la iglesia? Le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Y Dios le da la autoridad a quien quiere. ¿Sí? Dios le da la autoridad a quien quiere.
Bueno, dice el apóstol, no nos jactamos ni nos atribuimos mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo en ustedes. O sea, si ustedes predican, hermanos, a otra comunidad y se levanta una iglesia, ahí están, pues hasta ahí llega mi labor, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, yo les prediqué y yo puedo visitar y ver si de veras todo marcha bien y todo para el Señor, hermanos. ¿Sí se entiende esta parte? Cuando otros llevan, es como pasó cuando llegó el Evangelio a Antioquía. ¿Quién llevó el Evangelio a Antioquía? Felipe, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? El diácono, ¿no? ¿No? ¿Sí, verdad? Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Llegaron los apóstoles pues, para supervisar y ver que todo marcha bien. Y dijo, pues aquí está el Dios también con ellos. Versículo 16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia entre otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando, o sea que no haya ministro nadie. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. 17. Como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Según nos gloria en el Señor. 18. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor, ¿sí? Los elogios provienen del Señor. ¿Quién da los elogios? Bueno, en la Biblia hay elogios del Señor, sí los hay. No es que los levante los hombres más que a Él, sino que Él reconoce la fidelidad de sus siervos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es un reconocimiento, un elogio. ¿Pero por qué viene? Porque el siervo es bueno y fiel, ¿sí? Y con la iglesia vemos que Pablo está ejerciendo la autoridad, pero está apelando a su razón, y la iglesia puede entender si es verdad. El hermano Pablo no se está imponiendo como autoritario, sino que es verdad, él busca nuestro bien, él nos ama. Esto nada más nos viene a predicar la circuncisión. Él nos ama y por nuestro bien. O sea, ellos entienden que todo está movido por el amor de Dios en Cristo en la vida de Pablo. Bueno, aquí vimos el intento de usurpación, pero pues aparentemente no lo consiguieron. Ok, siguiente. Esa es la autoridad bíblica. La autoridad no es como la del mundo, y esa es una referencia rápida. Lucas 22, 24 al 27. ¿Quién lo puede leer? Lucas 22, 24 al 27. Muy bien. Hasta el 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pues ya yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muy bien. Sí. Así es la autoridad de Cristo. ¿Cómo es la autoridad de Cristo? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Quién es el más importante entre nosotros? Humildad y servicio. Los que en el mundo, ¿cómo funciona esto? Los que mandan son los que dan las órdenes, y son los bienhechores, o son los amigos del pueblo, ¿no? Son los que nos hacen el favor de... ¿Qué favor? Ni qué nada. O sea, el ministro de Cristo no le está haciendo ni un favor a la iglesia, ¿o sí? La gracia del pastor fulano de tal. Por eso nos aconseja, nos predica, ¿no? Qué bon... Así es la visión de muchas personas a los pastores hoy en día. Y es un concepto equivocado. Al contrario, el que vaya a servir, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto del más bajo, y el líder debe ser como el sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa es el importante, por supuesto. Amén. ¿Perdón? No, en el ejemplo que pone Cristo en el 27. Así es. El que se sienta a la mesa es el más importante.
¿sí? Pero, por supuesto, dice, pero en este caso, ¿de quién está hablando? Cristo y sus seguidores, pero en este caso, no. ¿Por qué? Pues ¿por qué, Señor? Si yo estoy al frente, yo tengo derecho de maltratar a los hermanos. No, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Por eso es imposible, es inaceptable que el líder o el ministro de la iglesia esté puesto en un pedestal, en el servicio, ahí como un Dios en la iglesia, ¿no? Tampoco significa que va a ser menospreciado, porque también habla de la honra y el respeto que merecen, la sujeción, pero tampoco él se va a elevar a sí mismo, sino porque la autoridad que se ganó Cristo en nuestras vidas, ¿por qué fue? Porque Él vino a servir, Él vino a dar su vida. Entonces la iglesia, cuando ven que un hermano tiene autoridad sobre ellos, pues porque saben que el hermano se da por ellos, ¿sí? No se impone y llega, hermanos, yo aquí voy a ser su pastor y aquí mis chicharrones truenan, sino que saben, se da por ellos, se gana la autoridad porque sirve. Ningún verdadero pastor, ningún auténtico cristiano predicador se gana la autoridad porque predica. Escúchenlo bien, yo por predicar no me gano la autoridad, por estar predicando, no por eso si tengo alguna autoridad, se los aseguro que no fue por la predicación. Pero hermano, ¿tú predicabas? Sí, prediqué y he predicado algunos años, pero se les aseguro que no fue por la predicación. Yo veo en mi Biblia que a los que se humillan Dios los exalta, y a los que se exaltan Dios los humilla. No es por la predicación. Si la predicación me hace quedar bien con los demás, no es por la predicación, ¿sí? Es por la postura que Dios nos da cuando somos sobrios y aprendemos a imitar a Cristo. Si Cristo es el que sirve, pues yo también voy a ser el que sirve, ¿sí? Muy bien. Esta es la autoridad. La autoridad bíblica, no es como la del mundo. Eso ya lo vimos. Ok, siguiente. Dios asigna autoridades a la iglesia. Le voy a dar lectura. Hechos, Romanos capítulo 13. ¿Sí? Romanos capítulo 13. Y quiero aplicarla de la manera correcta posible, porque también me topé con un problemilla ahí con la interpretación de este texto con una personita hace unos años. Dice, la autoridad no es como la del mundo. Dios asigna autoridades. Dios asigna autoridades. Muy bien, Romanos 13, del 1 al 2. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. En esta traducción dice, en otras traducciones dice a las autoridades, dice con claridad, las autoridades del gobierno. Pero aquí dice la Reina Valera, autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hace tiempo me topé con una persona que usó ese versículo, aplicando de una manera muy curiosa. Él estaba teniendo posturas autoritarias y estaba yo disertando con él. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse hace rato de que no, hermano, nosotros resolvemos, y decidí ir? Bueno, pues fue con esta misma persona y estaba yo disertando con él, con la palabra, en su casa. Y él me dijo, mira, ¿qué dice aquí? Me dice. Y yo empecé a leer Romanos 13:1. Toda autoridad está puesta por Dios, etcétera, etcétera. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Si no obedecen a lo que se les manda, no se están oponiendo a mí, me dice. Se están oponiendo a Dios. Yo le cuestioné a él por qué juzgaba y en cierto modo condenaba a hermanos que se atrevían a cuestionarlo. Número 1. Número 2. ¿Por qué reducía la salvación a los alimentos? Porque él juzgaba a las personas por lo que comían. Ya no podían comer ciertos alimentos porque si no, pues estaban mal. O sea, hasta por ahí llegó, ¿no? Entonces, no, aquí dice instrucciones, ¿sí? Y si se oponen, se están oponiendo no a mí, sino a la autoridad. A lo establecido por Dios se oponen.
Entonces yo leyendo el contexto le dije, mira, está bien que tú lo apliques, pero ¿a qué autoridad se está refiriendo? Es verdad que si alguien se opone a un ministro, un pastor, hay versículos para ello, los hay. Y hace poco lo estudiamos ayer en el estudio de miércoles. En el estudio de ayer de miércoles dijimos, el que no haga caso a esto, no a nosotros resiste a Dios. Hay versículos para eso. Pero ¿de qué autoridad está hablando aquí? Está hablando específicamente, si somos estrictos en la interpretación, de los gobiernos, de las policías, de los judiciales, de los jueces. Entonces esas autoridades están establecidas para meter orden, ¿sí? Y ahí está. Por eso, y dice ya, por eso pagas impuestos, no en balde lleva la espada. Es como que digas, no en balde los policías llevan patrullas y pistolas y macanas, porque si no haces caso te someten. Y hay que hacerles caso, hay que respetarlas. Sin embargo, podríamos interpretar de que sí, en cierto sentido ambiguo, porque hay versículos específicos, se puede referir también a los pastores. Si alguien resiste a un pastor, si un pastor le dice a una oveja media rebelde, hermano, deja ese vicio, deja ese pecado, o ¿por qué volviste a ese pecado, mejor dicho? Y no lo quiere hacer, pues este hombre puede ejercer autoridad. Y si se opone ante él, se opone ante lo establecido por Dios, porque si Dios lo puso a él, pues sí, así es. Pero si hablamos de utilizar los versículos para imponerse autoritariamente, eso es un gravísimo error. Espero que se entienda bien este texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios es el que pone la autoridad. ¿Sí? Dios es el que pone la autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 20:28, ¿quién lo puede leer? Así es, vigilen, dice. Vigílense ustedes mismos. ¿Sí? Vigílense ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. ¿Y por qué vigilarme tanto? ¿Por qué examinarme tanto? ¿Por qué escudriñarme tanto? ¿Por qué no mejor escudriño a las ovejas deficientes? O a las que menos ofrendan. ¿Por qué no reviso las cuentas de ver quién ofrenda? No, dice, vigílense a ustedes mismos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. No solamente es vigilar rebaño, también hay que vigilarse, ¿quién? A uno mismo. Y dice claramente, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La palabra obispo significa supervisor. La palabra obispo significa el vigilante. El que vigila que todo marche bien. El que vigila que Dios le da discernimiento, le da agudeza de la vista espiritual para discernir cuando algo anda mal en la iglesia y corregirlo. Y aconsejar, hablar, enseñar, etc. ¿Sí? Dios le puede dar visión a alguien de muy lejos. Así como le puede dar visión de mañana, de lo que va a predicar en una semana, le puede dar la visión de un año, 1 año y medio, 2 años. O lo que va a suceder en la iglesia. Pero porque su objetivo, ¿cuál es? No sentirse dueño de la iglesia, sino velar por la seguridad de la iglesia. ¿Quién nos asignó? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo decide levantar a alguien como pastor de la iglesia, ¿quién lo consagró? El Espíritu. ¿Quién lo consagró? Dios. ¿Quién lo va a poder bajar? Nadie. ¿Sí? Lo único que puede hacer que Dios haga que baje a un ministro es el pecado. El pecado. ¿Sí? Y puede ser tanto inmoral, sexual, pero también puede ser como la soberbia, el orgullo. El orgullo. Dios lo baja. ¿Sí? Si yo me pongo así igual, Dios me va a bajar. Me va a bajar porque me va a bajar. Y eso se los aseguro. Para que no pongan su mirada en los hombres. Que Dios nos guarde a todos. Pero es una realidad. El pecado es lo que frustra el caminar de muchos ministerios. No a Dios nunca nadie lo frustra. Porque si uno peca, Dios si quiere te mueve y pone a otro y su obra sigue. Con uno o sin uno. ¿Sí? Uno no es el indispensable es el Espíritu Santo. Entonces, es Dios quien asigna las autoridades. Entonces, si yo como iglesia reconozco que ciertos hermanos están establecidos como autoridades, pues debo de sujetarme. En este caso, yo les garantizo
que los hermanos que están nombrados como ancianos de la iglesia de Mérida y de Quimbilá, yo se los garantizo, como que Dios vive y como que respiro aire, que no buscaban lugares, nunca les noté una pizca en lo personal, es mi testimonio personal acerca de mis hermanos, nunca les noté yo que buscaran posiciones, lugares, al contrario. A mí cuando llegó el momento de decidir que debemos de avanzar y que tiene que haber esto, tiene que haber ministros y ancianos en la iglesia para guardar mi propia alma, de que no esté solo sirviendo con el riesgo de envanecerme, de que diga, wow, todo esto. No, tiene que haber ministros que me pueden también aconsejar, atalayar y hasta corregir a mí, a Jorge Polanco. Entonces hubo mucho temor, porque ¿a quién escoges? ¿A quién escoges? Entonces la palabra de Dios muestra cuáles son el perfil, no solo el perfil de Tito 2 o 1 Timoteo 3, sino la conducta, el corazón que debe tener. Lo que acabamos de leer más o menos de eso, ¿no? Entonces, básicamente, el que está puesto por Dios no busca la posición, busca amar y busca servir y servir y servir y servir. Y cuando se da cuenta ya está en una posición de autoridad. Y Dios lo puso ahí, ¿sí? Y le pueden preguntar, ¿y usted es pastor? Y ellos van a decir, pues sí. O no tengo que sentirme pastor para amar a mis hermanos. O sí, hay que ser pastor para amar a los hermanos. Hay que ser pastor para servir a los demás. Hay que ser pastor para negarse por los demás. Hay que ser pastor para velar por los demás. ¿Qué piensan ustedes? No, hermanos. Es un deber de todo cristiano. Sin embargo, Dios designa. Y obviamente no va a designar a alguien que no se quiere dar, que no quiere negarse, que no está dispuesto a caminar la segunda milla, que no sufre el agravio, que no está dispuesto a estudiar su palabra, que no está dispuesto a orar, a tener comunión, que no está dispuesto a perdonar a sus hermanos, sus agravios. Dios no va a poner jamás a alguien así. Si solamente quieres predicar, Dios no te va a poner solo por predicar. Si solamente quieres, quieres dar clases en la escuela dominical, Dios no va a poner a nadie. Si solamente quieres tocar, Dios no va a mover nada. Porque antes está la conducta del corazón. Por eso Cristo es puesto como el príncipe de los pastores, porque es el que mejor sabe cuidar a la iglesia. ¿Quién es el que mejor sabe cuidar a la iglesia? Jesús. Así es. Que vamos a disciplinar, corregir, enseñar, tener paciencia, es Cristo. Dios asigna las autoridades. Muy bien. Siguiente. Cuando tiene asignada autoridad, no dejas de ser siervo. Cuando uno tiene asignado una autoridad, entonces yo soy el rey de la iglesia. No dejas de ser siervo. Lucas 17:7, lo voy a leer. Lucas 17:7. Dice, lo voy a leer: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de ustedes tiene un siervo, ¿sí?, que trabaja en el campo, y después de volver del campo le dice, siéntate a la mesa a comer? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Si el siervo hace lo del campo, oh, muchas gracias, siervo, y luego después de que esté comiendo, le sirve la comida, gracias, siervo, por esperar, ¿le da gracias? Pienso que no. 10. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Hace poquito, no me acuerdo si el miércoles hablé de que debemos dar gracias en todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Saben quién es el único que no está obligado a dar gracias? Dios. Dios no tiene que decirme gracias ni a ti ni a mí, porque Él es el Rey. Nuestro Señor Jesús es el soberano, es el Rey. Él debe ser servido. Servirle es un privilegio, hermanos.
Él no está obligado a decirle gracias a nadie. Pero fíjate cómo es esto. El que sirve, después de que sirve, se puede imaginar de que ahora como ya sirvió, ya merece algo. ¿Y qué le diría a Cristo? Acabas de venir del campo, quédate ahí parado. Cuando te necesite me vas a servir. Entonces uno no puede servir, aunque sea ministro, yo ya hice aquí, ya hice acá, ya hice, o aunque sea un líder o algo sobresaliente en la congregación, en la célula o en donde sea, no puede sentirse ahí con el poder de ahora. ¿Por qué? Es como que ya haré el campo y ya atendí el ganado y luego regrese y esté el Señor comiendo en la mesa y me siente yo junto al Señor. Y me diga el Señor, ¿qué haces tú aquí sentado? Pues yo ya comí, ¿tengo derecho o no? ¿Tengo derecho o no? ¿Cómo lo ven? No tiene derecho. No tengo derecho, hermanos, así es. No tengo derecho a la honra. No tengo derecho a la honra. Pero son honrados, sí. Como vimos al principio, como dijo Pablo, no es lícito el que se alaba a sí mismo, sino a quién, Dios lo alaba. ¿Sí? Este versículo nos da un correcto sentido del servicio porque nos muestra que no se te debe olvidar y no se me debe de olvidar cuál es mi posición. Amén. No se me debe olvidar cuál es mi posición. Y ese es un candado de seguridad si uno quiere permanecer fiel en el ministerio, evitando la soberbia y el envanecimiento y el duro trato de los hermanos. ¿Sí? Imagínate que, porque esto yo lo he visto en el ámbito laboral, siempre hay hay un compañerito de trabajo que se siente compadre del patrón, que jugó a las canicas con el patrón, que llega el patrón y se sienta a comer o a tomar un refresquito y se sienta con él. ¿Y qué pasó, patrón? Y quiere vacilar, quiere hacerle plática para perder el tiempo y no trabajar. Hasta que todos están trabajando, todos estamos trabajando, y con el patrón, pues no es tonto. Tú nada más te estás haciendo el tonto, párate y vete a trabajar, le dice, ¿no? Se ríe, ¿no? Pero ahí quiere estar sentado con él y los demás trabajando. No va a faltar alguien, terriblemente, espero que no sea así, en el reino, que después de que sirva algo, o haga algo bien, o haga algo con un talento, piensa que merece algo, merece una posición, merece un puesto, merece algo, merece ser servido. Pensamos equivocadamente que como yo ya he servido, ahora me toca ser servido. ¿Cómo lo ven? Debemos de servirnos mutuamente, ¿sí o no? Pero hay un problema cuando pensamos que ahora nos toca ser servido. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías si, por ejemplo, te enfermas de algo y no sé, no puedes hacer las actividades cotidianas de tu casa, no tienes oportunidad de trabajar, tienes un poco de dinero para salir adelante, no puedes contratar a alguien que te haga la limpieza porque estás convaleciente en cama, y de repente un hermano te diga, hermano, yo te ayudo a tu casa, y tú dices, ¿de veras, hermano? ¡Uy, qué bendición, qué bendición! Y llega y se pone a barrer y se pone a lavar los trastes. No, yo lavo los trastes. No, yo lo voy a hacer. Y te lave los trastes, trapee, te limpia las ventanas, te limpia la mesa, te limpia el patio. Ay, dice este hermano, qué bendición. ¿Es este hermano o esta hermana? ¿No? Qué bendición, dices tú. Y después de que termine de trabajar, te vaya a ver a la cama y te haga, bueno, hermano, ya me voy. Y tú le digas, está bien, hermano, muchas gracias. O de hermana, está bien, hermana, muchas gracias. Está bien. Sí, está bien. Y no se va. Y está bien, hermano. Y te da pena, pero preguntas, ¿tenía que pagarte algo? ¿Y cómo que no me tienes que pagar si ya hice el trabajo? O que te haga así, ¿no? Esa bendición se te vuelve un agravio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hay amor. Si yo ya te di, si yo ya hice por ti. ¡Ay, qué terrible! Es de las cosas más amargas que a uno le puede pasar o que tú puedes hacer para con otros. ¿Sí? Difícil, es terrible. Nunca hagamos eso. Entonces, no entendemos la posición. O sea, cuando uno va a servir, ¿sabes hasta dónde Dios te lleva a mentalizarte? No esperes ni las gracias. ¿Sí? Cuando tú vas a servir y sabes a lo que vas,
si Cristo lo hiciera, te mentalices de que no esperes hasta las gracias. Es más, espera hasta la ingratitud. ¿Sí? Porque así es. Así es el correcto servicio. Pensamos equivocadamente que ahora tenemos derecho a ser servidos. Así piensan en el mundo. ¿Sí? Llegó el momento que me reconozcan. Y no es así. Bueno. Termino con este último punto, que es una reflexión final para concluir esta serie de enseñanzas. Todo lo anterior que hemos visto impide el autoritarismo en la iglesia, o impide la autoridad eclesiástica forzada, ¿sí? Es que está impuesto el líder. ¿Por qué? Pues porque yo salí de la escuela, sé mucho o he trabajado mucho. Siempre hay un objetivo egoísta, y no, maltrato a la iglesia, y no debe de ser así. No debe de ser así. Parece que funcionáramos como de intercambio de favores, ¿no? Si me haces favor, yo te hago otro. No, y no es así. Al contrario, debemos estar dispuestos a servir sin esperar retribución. ¿Y haces algo por Dios? ¿Haces algo por Dios? No esperes retribución. Al menos en esta tierra no. No en esta tierra. Si Dios quiere retribuirte algo antes, pues bendito sea su nombre. Pero siempre debe estar parado ahí. La posición del siervo que está parado junto a la pared, pendiente en la mano de su Señor, siempre la vamos a tener mientras estemos vivos. ¿Cuándo nos vamos a sentar a la mesa? Cuando el Señor quiera. Nos vamos a sentar, bueno, más bien, ¿cuándo dice la Biblia que nos vamos a sentar a la mesa y vamos a ser servidos? Cuando estemos en el cielo, en su presencia, dice la palabra. En las bodas del Cordero, exactamente. Ahí estaremos sentados. ¿Y qué crees? Cristo es el que va a servir. Qué honor tan grande. Y qué privilegio tan grande. Pero porque entendimos, ¿sí?, que la verdadera responsabilidad o liderazgo no se obtiene por usurpación, ni por mucha actividad en la iglesia, o por conocimientos, o por antigüedad, y me da derecho a maltratar o controlar a los demás, no. Entendimos a Cristo, entendimos al Espíritu y procedimos tal cual. Entonces ahí sí, cuando venga el Señor Jesús, ¿sí?, cuando sean las bodas del Cordero, entonces es cuando dejaremos de estar ¿en dónde? En la pared esperando la siguiente orden del Señor. Lo que hice es lo que debía haber hecho. Soy un siervo inútil, ¿sí? Y que Dios nos ayude. Amén. ¿Sí? Bueno, voy a orar para terminar el estudio y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor tan grande, porque tú eres el que nos muestras todas las cosas. Tú eres el que nos enseñas todas las cosas, Dios. Si hay alguna luz de tu Espíritu, de tu palabra que hayamos comprendido hoy con mucha claridad, te damos la gloria a ti, Señor Jesús, porque has sido muy bueno con nosotros y nos has concedido esta claridad, Señor. Muchas gracias, Padre. Te ruego, Padre, que esta claridad no quede nada más como algo impreso en nuestras mentes, como una plana de periódico, Dios. Queremos que sea nuestra manera de vivir como a ti te gusta, Padre. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu benevolencia, por concedernos la oportunidad de estar reunidos, estudiar, comprender juntos tu palabra. Y gracias por esta serie que tuvimos, estas 3 enseñanzas de cristianismo confundido, Señor. Gracias por todos los que empezaron, por todos los que terminan también, Dios. Muchas gracias por cada uno de ellos. Gracias ahorita por nuestra hermana Patti, nuestra hermana Rosy y familia, Walter y familia, Dios. Muchas gracias, Dios. Bendícelos, Padre. Diana también, Señor, nuestra hermana Diana. Y Padre, de veras, Dios, que reconocemos que tú eres el que nos permites conocerte más y más, Dios, a través de tu palabra, de tu Espíritu. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.